Alguna vez me pregunté qué era sentir miedo. La verdad es que hace años dejé de experimentarlo, y hoy tampoco lo siento. Desde hace tiempo me convertí en uno de los asesinos más buscados. Países enteros, reinos y gobiernos me persiguieron sin descanso, deseosos de arrancarme la cabeza. Mi nombre corría de boca en boca como una sombra maldita, y una enorme recompensa fue puesta sobre mí. Todo por culpa de alguien a quien alguna vez amé, mi hermano mayor, Connor. Pero quizá me estoy adelantando. Permíteme volver al principio. Mi nombre es Ace Auditore, hijo de Ezio Auditore. Desde niño fui uno de los que más entrenaba, no por obligación, sino porque en mi interior ardía el deseo de parecerme a mi padre. Lo recuerdo mirándome desde lejos, sonriendo con orgullo mientras me veía practicar. Aunque al inicio solo me interesaba el sigilo y jamás pensé en convertirme en un asesino, mi hermano Connor sí soñaba con ello. Él y yo pasábamos horas compitiendo. Quién corría más rápido, quién saltaba más alto. Casi siempre ganaba yo, y él se fastidiaba. Mi padre reía a carcajadas y nos decía: no importa quién gane o pierda. Lo que importa es que estén juntos, y sobrevivan. Esa frase se grabó en mi corazón como una herida que nunca cerraría. La hermandad de asesinos crecía, aceptando nuevos reclutas. Connor fue uno de ellos. Yo no. No porque hubiese fallado, ni por desobediencia, simplemente, nunca me interesó. O al menos, eso creía hasta que llegó aquel día. La Orden Templaria, una organización tan antigua como la Hermandad, obsesionada con el control y el poder. Ellos nos cazaban sin descanso. Sus soldados eran astutos, fríos, despiadados. Atacaron nuestros escondites sin aviso, masacrando a asesinos como si fueran simples aprendices. Nadie se salvaba, hombres, mujeres, incluso niños. Yo me quedé paralizado. Recuerdo el olor a sangre y el eco de los gritos. Connor me jalaba para ponerme a salvo, pero mis pies no respondían. Por mi culpa, un templario logró herirme. Fue entonces cuando mi padre llegó, Ezio Auditore, el maestro asesino. Nunca lo había visto así. Su ira fue un torrente de acero y muerte. Cada golpe, cada movimiento, era pura rabia contenida. Ezio gritó que nos fuéramos. Yo no quería dejarlo, pero Connor me obligaba a retroceder. Vi cómo rodeaban a mi padre, cómo lo golpeaban, cómo sus espadas desgarraban su cuerpo. Quise correr hacia él, pero su voz me detuvo. Váyanse. Llévate a tu hermano, Connor. Yo los sostendré, los quiero, hijos. Esas fueron sus últimas palabras para nosotros. Y en ese instante, lloré como nunca antes en mi vida. Connor me jalaba con todas sus fuerzas, mientras yo solo podía mirar a mi padre luchando. Todo se movía lento, mis lágrimas me cegaban, y lo único que veía era a padre resistiendo, aún herido, aún al borde de la muerte. Quería correr hacia él, pero mis piernas no respondían. Era como si la cobardía me hubiera encadenado al suelo. Connor me arrastraba, decidido a salvarme, aunque yo me aferraba a la imagen de nuestro padre enfrentando a la Orden. No sé cuánto corrimos. Solo recuerdo un parpadeo, un tropiezo, y de pronto rodábamos cuesta abajo por un pequeño monte. Caímos, golpeándonos contra las piedras y la tierra. Me hice heridas superficiales, pero ya nada dolía, dentro de mí solo había vacío. Cuando me levanté, intenté hablar con mi hermano, pero entonces escuchamos una explosión. La torre de la hermandad había estallado, el cielo se tiñó de fuego y humo. El olor a ceniza invadió mis pulmones, y otra vez lloré. Pero esta vez no hubo consuelo, esta vez sentí algo peor que el dolor, el puño de mi hermano contra mi rostro. Connor me golpeó, su mirada ardía en odio. Es tu culpa. Gritaba, mientras me arrojaba al suelo. Si no hubieras sido un cobarde, si hubieras corrido antes, padre seguiría vivo. Me rompió la nariz con un puñetazo, mis mejillas ardían bajo su furia. Caminaba en círculos, gritándome, acusándome, como si descargar su dolor en mí fuese lo único que le quedaba. Intenté seguirlo cuando se alejó, pero volvió a correr hacia mí, golpeándome de nuevo. Aléjate. Ya no eres mi hermano. Y entonces lo perdí. Connor desapareció entre los árboles, corriendo hacia un bosque que lo devoró con su sombra. Su silueta se desvaneció ante mis ojos, y yo, arrastrándome, intenté seguirlo, pero lo único que encontré fue la soledad. Caminé durante horas sin rumbo, llorando, con la mirada perdida. Mis brazos y piernas estaban cubiertos de heridas, mi cuerpo exhausto. No había comido, no había bebido, cada paso era un tormento. Finalmente caí al suelo, y justo antes de desmayarme vi una figura difusa acercarse. Cuando desperté, mis heridas estaban vendadas, mi piel limpia, el hedor de la sangre había desaparecido. Me despertó el aroma de una sopa caliente.
Una figura con capucha me observaba. Al quitarse el manto, el mundo se detuvo. Edward Kenway. No podía creerlo. Un legendario asesino, vivo, frente a mí. Se inclinó y me preguntó qué había pasado. Al contarle todo, vi tristeza en su mirada, pero también compasión. Me ofreció la sopa y me dijo con voz firme. Si quieres ser más fuerte, si quieres que esto nunca vuelva a repetirse, prepárate, porque el entrenamiento no será fácil. Mañana comenzamos. Acepté sin dudar. Esa noche, me hice una promesa. El legado de mi padre viviría en mí. No volvería a congelarme. No volvería a ser un cobarde. Pasaron meses, luego años. Entrené día y noche bajo la guía de Edward. Cada caída era una lección, cada cicatriz un recordatorio. Usaba las palabras de mi padre como mi motor. Y aunque un día logré vencer a Edward en un combate de práctica, me derribó con un simple movimiento, desplegando la hoja oculta en su muñeca. Nunca confíes en tu enemigo. Siempre tendrá un arma que no ves. Entonces lo entendí. Edward no solo era un maestro, era lo más cercano a lo que mi padre había sido para mí. Un guía, un faro en medio de la oscuridad. Edward había sido mi faro en la niebla. Bajo su tutela encontré una calma que no sabía que podía existir. No era paz, sino tregua. Un respiro entre incendios. Él me enseñó a respirar cuando todo quería devorarme, a poner un orden en el caos. Por primera vez en mi vida pude permitirme creer que quizá, por un rato, algo bueno persistiría. Le dije que bajaría a la ciudad por provisiones, agua, harina, lo básico, y él, con esa paciencia cansada de quien ya perdió demasiadas cosas, me advirtió. Ten cuidado. Asentí, tomé la bolsa y me interné en el bosque con la sensación de que alguien me seguía. Al principio lo atribuía a los nervios. La herida aún latía. Compré lo que hizo falta y emprendí el regreso con los bolsillos pesados y la mente ligera, como si fuese un hombre que vuelve a casa. Entonces olí el humo. Al principio fue un hilo que se coló entre los árboles. En segundos fue una garganta de fuego. Corrí. La escena se abrió como una garganta hambrienta. La cabaña en llamas, la madera agonizando, el cielo lamido por las llamas. Gritos. Metal chocando. Allí, entre la danza de chispas, vi a Edward. Un bulto encapuchado frente a él, dos sombras que se movían como un duelo antiguo. Pero la sombra encapuchada no tenía tregua. Hundió una hoja en el torso de Edward, otra en el estómago. La sangre brotó como lluvia oscura. No pensé. Cogí la primera piedra que encontré y la lancé como si pudiera detener el tiempo. Otra rozó mi hombro. Me las arrojó a mí. Me agarré una rama gruesa, una rama más grande que mi coraje, y corrí. Corrí como corrí de niño tras mi hermano en las competencias tontas, pero esta vez no era un juego. Llegué jadeando. El humo me quemaba los ojos. Intenté golpear a la figura con la rama, pero se desvaneció entre el humo como un susurro traicionero. Solté la rama. Me arrodillé junto a Edward. Estaba inmóvil. La sangre había levantado un mapa rojo sobre su pecho. Intenté detener el sangrado con manos torpes, con torpeza que olía a desesperación. Él me sostuvo la mirada con esa calma inmensa, la de quien ha visto demasiado y aún así tiene voz para uno más. No te detengas, murmuró, con la voz rota pero firme. A todos nos llega la hora. A ti aún no. Corre. Salta. Escóndete. No pares. Sus palabras no fueron consuelo, fueron mandato. Y en ellas sentí la despedida. Lo sentí entregarse con la dignidad de los que han enseñado con amor. Le cerré los ojos como si al cerrárselos pudiera robarle un último aliento de paz. Encendí una piedra pequeña, poco más que un punto de luz, y miré el fuego arrullar su cuerpo. No hubo llanto hecho de alivio, solo un hueco frío que se fue clavando en la garganta. Fui a la vieja base de la hermandad y, entre polvo y recuerdos, encontré el traje de mi padre. Lo sostuve contra el pecho antes de ponérmelo. No era ropa, era promesa. Me lo coloqué como quien se coloca una armadura contra el destino. El peso de la tela fue el peso de una obligación nueva, hacer que su legado no se perdiera en cenizas. La venganza no fue un acto. Fue un tránsito. Al principio mis golpes temblaban, mi ira era un volcán sin cráter. Con el tiempo, esa furia se volvió maquinaria, más fría, más calculada. Cazaba a los templarios en la sombra, una cuchilla silenciosa en los tejados. Otras noches los confrontaba en la lumbre, cara a cara, y les devolvía el temor que habían sembrado en nosotros. En una de esas emboscadas le arranqué la capucha a un hombre y el mundo se me vino encima. Era Connor. La traición ardió en mí como una antorcha viva. Él, mi hermano, ¿cómo había abrazado a quienes habían partido en dos a nuestra familia?
La rabia no era solo por Ezio, era por cada mirada que jamás recibí, por cada noche que entrené hasta romperme y por la certeza de que mi sangre había sido usada para sostener otra sombra. Los primeros combates con Connor fueron un tablero de recuerdos, acero y memoria. En la primera batalla quedamos empatados, dos hermanos que sabían demasiado del otro. En la segunda, él me venció. El hierro de su orgullo me dejó tendido, humillado. En la tercera, lo vencí yo. Cuando tuve su vida en la punta de la navaja, llegaron sus aliados. Un mar de capuchas que nos separó. Retrocedí, sin fuerzas, con la victoria mordida por la frustración. No era hora de exacciones personales. El mundo seguía estando roto. Reuní a los que aún quedaban fieles y propuse un ataque total. Nos armamos, aprendimos las rutas como si fueran plegarias, y fuimos por ellos. La batalla fue una marea carmesí. Algunos de los nuestros se perdieron en la ola, otros sufrieron cicatrices que no sanan. Yo no tenía piedad. No era justicia, era hambre. Lo busqué a él entre el caos y las ruinas. Lo encontré respirando arrogancia, la risa fácil de quien cree invulnerable. Ningún asesino me matará, soy superior, dijo, la voz llena de soberbia. Al verme sin capucha, su sonrisa se apagó y sus ojos se llenaron de algo que conocía demasiado bien, odio. Desenfundamos. No peleábamos solo con cuchillas, peleábamos con todo lo que éramos. En un momento intentó decapitarme con su hacha. Lo inmovilicé, le quité el arma. Intenté hablar, suplicar, clamar por lo que quedaba de memoria entre nosotros, pero él respondió con violencia. Me atacó con su cuchilla, su furia pura. En un forcejeo desesperado recuperé la hacha y con una precisión que no sentía, le corté el brazo. Gritó, trató de soltarse, de asfixiarme. Fue entonces que la locura me venció. No supe detenerme. Le dije a mi brazo que siguiera, que no pensara, que no sintiera. Le di golpes al cráneo hasta que su cuerpo dejó de responder. Recuerdo la sensación pegajosa de la sangre en mis manos y la voz final, la última que escapó de sus labios entre sollozos y sangre. Fue tu culpa. Me quedé allí, sentado en el barro con el olor de la guerra pegado a la piel, sin comprender si mi triunfo era un alivio o una condena. La culpa, esa vieja compañera, arañaba más hondo que cualquier herida. Al terminar, capturamos al líder templario. Entre risas frías nos dijo algo que heló el aire. Si matáis ahora, nunca encontraremos a los otros. La orden es una red. Matando a una cabeza no se secan las raíces, lo mantuvimos con vida. Sus palabras nos sirvieron como mapa para seguir cazando. Hoy camino con las manos vacías y el corazón encogido. Perdí a mi padre, a mi maestro, a mi hermano. Aún así, cada mañana me levanto con las palabras de Edward ardiendo detrás de la nuca. Corre, salta, escóndete, no pares. No sé si lo que hice redime algo. A veces pienso que me convertí en aquello contra lo que juré luchar. Pero el legado de Ezio está sobre mi piel y bajo mis pasos. Mi promesa está tatuada con sangre y ceniza. Y aunque la duda me devore en noches sin luna, una cosa persiste. Seguiré. Aunque me haya vuelto la sombra de lo que fui, aunque mi nombre ruede en la garganta de los vivos como un presagio, seguiré.